Manuel Lombardo tiene una relación complicada con la ciudad de París. La capital francesa, que es también una de las capitales del judo internacional, ha sido escenario de alegrías y desdichas para el talentoso judoka italiano. Lombardo disputó su primer Grand Slam de París en febrero de 2019 y, en su segundo combate, derrotó al entonces vigente campeón del mundo Ifumi Abe, quien también había ganado el campeonato del mundo en 2017. Seguro que, en ese momento, el judoka italiano no imaginaba que la Ciudad de la Luz fuera a convertirse en territorio prácticamente maldito para él. Manuel Lombardo es uno de los judokas más especiales de su generación, y lo ha demostrado desde el inicio de su carrera. En 2015, ganó el Campeonato Europeo Cadete en Sofía, Bulgaria, y 3 años después consiguió ganar el Campeonato Europeo Junior en la misma ciudad. 2018 fue un gran año para Lombardo, pues, apenas un mes después de ganar ese oro europeo, confirmó su dominio ganando otro oro en una de las competiciones más exitosas de la historia del judo italiano, el Campeonato del Mundo Junior de Bahamas. En 2013, Antonio Espósito se había convertido en el primer campeón del mundo junior italiano y 5 años después, Manuel Lombardo, Alice Belandi y Cristian Parlati situaron a Italia segunda en el medallero, solo por detrás de Japón. Por aquel entonces, Lombardo ya había competido en un par de Grand Slams, pero su consolidación en el circuito senior no llegó hasta 2019. A finales de enero, logró su primera gran medalla, un oro en el Grand Prix de Tel Aviv, y unos días después saltó al tatami del Grand Slam más especial del circuito, el de París. Era el tercero de su carrera, tras el de Tokio en 2017, donde ganó un combate y perdió en la ronda posterior, y la eliminación en primera ronda del Grand Slam de Ekaterimburgo en 2018. Lombardo llegaba a la cita en un momento diferente, porque a sus múltiples éxitos en categorías junior y cadete, ahora ya añadía el oro ganado en el Grand Prix de Tel Aviv, demostrando que ese prometedor judoka italiano era cada vez más una realidad. Y vaya que sí lo era. El sorteo de emparejamientos quiso poner a prueba su grandeza y, tras una primera ronda muy asequible contra Wilson Teixeira, de Cabo Verde, le situó en el camino de Ifumi Abe, que ya por aquel entonces era uno de los mejores judokas del mundo y que arrancaba la temporada 2019 tras haber ganado los campeonatos del mundo senior en 2017 y 2018. Era un duelo que enfrentaba al entonces vigente campeón del mundo junior contra el vigente campeón del mundo senior. Pero, aunque sobre el papel pudiera parecer un choque generacional, los dos protagonistas en realidad apenas se llevaban 1 año y medio de edad. Lombardo se había librado de Teixeira en apenas 2 minutos y no tardó mucho más en sorprender al japonés y, con él, a la comunidad de judo internacional. Ifumi Abe inició el duelo más activo y eso propició una sanción por pasividad para Lombardo, pero el italiano consiguió derribar al japonés con su clásico kataguruma en 2 ocasiones y asegurar la victoria por ippon poco antes de que se cumpliera el tercer minuto de combate. Lombardo, vigente campeón europeo y mundial junior y campeón del Grand Prix de Tel Aviv 2 semanas atrás, derrotaba al judoka mejor rankeado de la competición y, por si esta carta de presentación no fuera suficiente, una ronda después también derrotó a Safarov, otro grandísimo judoka. En esos momentos, Manuel Lombardo parecía imparable, casi un elegido del destino, pero una ronda después el moldavo Denis Bieru le hizo despertar de su sueño y, con un ouchigari un tanto extraño, le hizo perder en cuartos de final. Lombardo tenía que repescar contra el egipcio Abdelmagoud, pero este no saltó al tatami porque en cuartos de final había sido descalificado por un movimiento ilegal contra el ucraniano Zantaraya, así que Lombardo, sin competir, avanzó hasta el combate por el bronce, donde el israelí Ismailov nos regaló uno de los ipones de la competición y tal vez incluso del año, un uchimata con el que puso a volar a Lombardo y le dejó a las puertas del podio de París. El primero de muchos, pues este ha sido un resultado recurrente a lo largo de su carrera. Puede que el de 2019 fuera un tanto amargo, pero, honestamente, no creo que nadie considere que fuera un mal resultado. Lombardo derrotó a Ifumi Abe, también se impuso a Safarov y se quedó a las puertas de subir a su segundo podio IJF consecutivo, en el que por aquel entonces era el tercer Grand Slam de su carrera. Tenía un futuro brillante y muy prometedor por delante, como ha seguido demostrando. Lombardo siguió compitiendo y acumulando éxitos, aunque también se llevó algún que otro palo, de eso os hablaré dentro de un rato. Durante el ciclo olímpico de Tokio le vimos viajar por todo el mundo, fue campeón del Grand Slam de Abu Dhabi, subcampeón del de Brasilia y quinto en el Campeonato del Mundo de Tokio, ganó el Masters de Doha, el Campeonato de Europa de Lisboa y fue subcampeón del mundo en Budapest. Todos estos logros le hicieron acabar el primero en el ranking olímpico, pero no volvió a competir en París hasta mucho después, febrero de 2024. Tuvimos que esperar 5 años para volver a ver a Lombardo pisar el tatami de París, aunque unos meses antes sí había competido en Francia. Viajó a Montpellier para disputar el Campeonato de Europa de 2023. Pero no fue una buena competición para él. Ese año había ganado el Grand Slam de Antalya y había perdido la final del Campeonato del Mundo contra Nils Stamp, una derrota dura, uno de los Hanso Kumake por zambullida más dolorosos que se recuerdan, y mira que hay varios donde elegir. Lombardo fue una de las grandes víctimas de esta regla que nació con el noble propósito de proteger a los atletas, pero que se fue desvirtuando hasta convertirse en esperpento y que ha sido modificada
corregida, en la última revisión de la normativa. Lombardo, como siempre que compite, partía como uno de los grandes favoritos al oro en el Europeo de Montpellier, libró el combate de primera ronda y en 16avos de final perdió contra el búlgaro Hristov en uno de los combates más raros que recuerdo. Hristov recibió un tercer sido que fue revocado, hubo varias acciones al límite del Guasari y el búlgaro consiguió puntuar en el Golden Score mediante una acción dudosa que dejó a Lombardo visiblemente molesto, pidiendo explicaciones a la mesa tras finalizar el combate. Si hubiera pasado esa ronda, se habría enfrentado a Kirill Jakova. Es curioso, porque en aquel entonces ellos estaban 1-1, habían competido 2 veces con una victoria para cada uno, y ahora el kosovar ya es su nueva bestia negra, tal vez junto al brasileño Daniel Carnin, pues se han enfrentado otras 3 veces y en las 3 salió vencedor el balcánico. Lombardo sumaba otra mala experiencia compitiendo en Francia y esta se daba a menos de un año de los Juegos Olímpicos que iban a disputarse en este mismo país. Recordemos que, cuando Lombardo viajó a Tokio para disputar los Juegos Olímpicos de 2021, él lo hizo como el judoka mejor clasificado en el ranking olímpico, pero sin haber conseguido subir al podio en ninguna competición disputada en Tokio a lo largo de la clasificación. Ni en el Grand Slam de Tokio de 2017, que creo que todavía no entraba en ese ciclo, ni tampoco en el Campeonato del Mundo de 2019. Y tampoco consiguió hacerlo en los Juegos Olímpicos, pues finalizó en 5ª posición. Había ciertos paralelismos entre la clasificación olímpica a los Juegos de Tokio y la clasificación olímpica a los Juegos de París. En ambas era uno de los mejores del peso, campeón de Grand Slam, subcampeón del mundo, pero, como en la anterior, no había subido al podio en la ciudad que iba a convertirse en sede olímpica. No obstante, todavía quedaba una oportunidad. Lombardo contaba con una última bala en el cargador para intentar acabar con la maldición francesa y viajar a los Juegos Olímpicos con la confianza de haber triunfado ya en ese escenario, y esta oportunidad era el Grand Slam de París de 2024, celebrado a principios de febrero. Tras su derrota en el europeo, Lombardo había ganado un bronce en el Grand Slam de Tokio y una plata en la competición que organizaron en Kosovo, un europeo en el que solo había 2 categorías de peso, 57 y 73. El italiano llegaba como el tercer cabeza de serie mejor rankeado al Grand Slam de París, solo por detrás de Yuldoshev y Ajadov, pero el destino le tenía guardada una sorpresa. Fue algo casi poético, porque en 2019, Lombardo, una joven promesa que partía fuera de los puestos de cabeza de serie, había eliminado al japonés Ifumi Abe, campeón del mundo y cabeza de serie mejor rankeado, en la ronda de 16avos de final. Y en 2024, con Lombardo consolidado ya como uno de los mejores del mundo en menos de 73 kilos, la situación se invirtió, y el sorteo quiso que el italiano se cruzara con un joven japonés sin experiencia en el circuito IJF, Tatsuki Ishihara. Ishihara había ganado los Juegos Universitarios el año anterior, pero nunca había competido en Grand Prix ni Grand Slam, y, como en 2019, la joven promesa desbancó al favorito. Le pasó por encima completamente, como Lombardo a Abe 5 años atrás, aunque ese día Ishihara sí que pudo subir al podio. Fue campeón y logró una medalla mundial meses después, una plata que no fue un oro porque Haydarov remontó el Guasari del japonés a escasos segundos del final. Era la tercera vez que Lombardo competía en Francia y el balance era cada vez peor. Un 5º puesto con buenas sensaciones pese a no sacar medalla, una derrota en primera ronda en un combate rarísimo pero muy disputado con el búlgaro Hristov, que creo que pudo haber ganado Lombardo, y una derrota aplastante contra Ishihara. Se repuso bien y antes de los Juegos Olímpicos ganó los 2 Grand Slams en los que participó, Uzbekistán y Kazajistán, cargándose a gente dura como Ajadov y Labrentev, y eso le hizo llegar a los Juegos Olímpicos como uno de los grandes candidatos. Para muchos, el favorito al oro. Yo dediqué varios vídeos a la previa de los Juegos Olímpicos y a muchos de mis invitados les pregunté que me nombraran al judoka que creían que iba a proclamarse campeón en cada una de las categorías de peso. Y muchos de ellos nombraban a Lombardo como posible campeón en menos de 73 kilos. Creo recordar que Julia Figueroa apuntó otro nombre y ella apostó por Haydarov, pero de todos los demás no recuerdo ningún otro que no apostara por él. Los vídeos están ahí por si alguien quiere ir a comprobarlo. Puede que me equivoque y que me esté dejando a alguien. La suerte parecía volver a jugarle una mala pasada, porque él, 4º clasificado en el ranking, en principio debería haberse enfrentado al 5º en cuartos de final, que era Ajadov, pero Uzbekistán no se guió por el ranking olímpico para escoger a sus representantes, sino que utilizaron el Campeonato de Asia del año pasado para elegir. Por eso Ruziev fue seleccionado por delante de Baratov, pese a estar por detrás de él en el ranking, y en 73 Yuldoshev fue su apuesta pese a estar 2 puestos por debajo de Ajadov. Les salió mal, ya sonaba raro, porque Ajadov había enlazado varias competiciones con medalla y desplegando un judo vistoso, y Yuldoshev estaba lejos de su mejor momento, que quizá llegó un año antes, en 2023. Este cambio hizo que Lombardo, sobre el papel, tuviera que vérselas con Carnin en cuartos de final, su bestia negra, el rival que le había derrotado en cuartos de final de los Juegos Olímpicos anteriores y que también le había ganado en el combate por el bronce del Campeonato del Mundo de 2022. Pero Lombi tuvo suerte y Jakova, que es un superclase pero no había completado una clasificación olímpica lo suficientemente buena como para ser cabeza de serie, quedó emparejado con Carnin y derrotó al brasileño.
haciéndole el trabajo sucio al italiano. Aunque, viéndolo con perspectiva, tal vez Lombardo no tuviera tanta suerte, porque ahora el Kosovar parece su nueva bestia negra. La cuestión es que Jakova también derrotó a Lombardo en cuartos de final y ahí, yo creo, llegaron las dudas. Otros Juegos Olímpicos a los que Lombardo llegaba como uno de los grandes aspirantes al podio y otros Juegos Olímpicos en los que caía inesperadamente en la ronda de cuartos de final. En Tokio el favorito era Abe, pero Lombardo le había causado muchos problemas las veces que habían competido. Debían enfrentarse en semis, pero Carnín lo evitó. Y en París no había un Ifumi Abe, nadie era el superaspirante al título, yo creo que había varios candidatos más o menos en la misma línea, y Lombardo, sin duda, era uno de ellos. Cuando le vi perder contra Jakova, recordé su derrota en Tokio y cómo pareció desconectar mentalmente de la competición, porque él después disputó la repesca contra John Domperenley y la acabó ganando, pero si recordáis esa acción, el mongol derriba al italiano y parece que puede puntuar, pero al final es descalificado por tocar a su rival por debajo del cinturón. Y luego, en el combate definitivo por el bronce, el coreano An Baul le pasó completamente por encima. Pero en esta ocasión, la historia fue diferente, y Manuel Lombardo salió a la repesca con otra actitud. De hecho, nos dejó el que para mí fue el hipón de los Juegos Olímpicos contra el canadiense Arthur Margelidon, quien creo que acusó la acumulación de minutos en sus combates anteriores. Más de 9 minutos contra Kojazoda, más de 8 contra Banke y más de 10 contra Heidarov. Una vez superada la repesca, el rival por el bronce era mucho más asequible que en Tokio. An Baul era todo un campeón del mundo, subcampeón olímpico y uno de los grandes nombres de menos de 66 kilos, pero en París su rival fue el moldavo Adil Osmanov, quien se había colado casi a última hora, ganando un par de competiciones en 2024 y adelantando a su compatriota Pelivan, quien parecía que iba a ser el elegido cuando, por ejemplo, sacó medalla en el Masters de 2023 o derrotó al propio Osmanov en el combate por el bronce del Campeonato de Europa de 2023. Las apuestas daban a Lombardo como claro favorito, creo que todos lo hacíamos, pero lo que no es, no es. Por eso los Red Sox nunca ganarán la liga. Esta es una frase que repetía un personaje de la serie Perdidos para explicar que hay cosas que nunca ocurrirán o que nunca cambiarán porque el destino quiere que permanezcan así. Y este parece el caso de Lombardo. Osmanov le derribó con un Ouchigari y acabó venciéndole por ippon. Por si fuera poco, unos días después, Italia también acabó quinta en la prueba por equipos. Era el tercer quinto puesto en las 4 pruebas olímpicas disputadas por Lombardo, si sumamos las pruebas individuales y por equipo de Tokio y París, aunque realmente él en la prueba por equipos de Tokio creo que no llegó a competir, porque me suena que Italia solo tuvo un combate contra Israel y ahí fue Basile quien se enfrentó a Butbul y de hecho le derrotó. Y era su tercer quinto puesto en su cuarta competición disputada en París. Lombardo se tomó un descanso y no volvió a competir hasta el pasado fin de semana. Y lo hizo en esta misma ciudad, París. No sabemos si se trata de una decisión estratégica, de planificación de temporada, de cara a llegar bien al Campeonato de Europa y al Campeonato del Mundo que van a disputarse dentro de unos meses, o si tal vez hay un motivo simbólico más allá. Pero el italiano retomó la competición en la ciudad en la que medio año atrás se había quedado a las puertas de la gloria por partida doble. La prueba por equipos también me parece relevante, porque Italia había ganado un par de meses antes su primera medalla mundial en la prueba por equipos mixta, en la que Lombardo no había estado y en la que Giovanni Esposito, el competidor de menos de 73 kilos, desempeñó un papel clave en la final al vencer a Ajadov en el combate por el bronce. Al Grand Slam de París, Lombardo llegaba como el judoka mejor rankeado en menos de 73 kilos y ejerció como tal. Fue pasando rondas, sin demasiado brillo tal vez, pero avanzando. Sus 3 primeros rivales eran competidores sobre el papel de menor entidad: Abdullaev, de Emiratos Árabes Unidos, Nurkovic, de Montenegro, y Cazorla, francés, y no pudo sentenciar ninguno de estos combates en los 4 minutos reglamentarios. Todos se decidieron en la técnica de oro. Lombardo avanzó hasta semifinales y allí se encontró a un rival peligroso, un viejo conocido, el judoka que le había derrotado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, Akil Jakova, quien, como el verano anterior, volvió a imponerse al italiano. Esta vez con más contundencia, porque el combate de los Juegos Olímpicos fue algo polémico, por lo menos los italianos lo protestaron mucho, pero aquí le derrotó bien. Lombardo volvía a caer a la lucha por el bronce y, como en 2019 y como en los Juegos de 2024, volvió a perder. En los Juegos Olímpicos, Osmanov le tiró de Ouchigari, una técnica muy italiana. Yo, por ejemplo, la asocio mucho a Parlati de los judokas actuales. Y en este Grand Slam de París de 2025, Gobert le tiró de Kataguruma, que es una de las grandes especialidades del italiano. Lombardo hace otras cosas muy bien, pero el Kataguruma es una de sus armas más letales, y Gobert pudo utilizarla en su contra. El pabellón enloqueció, Francia sumaba otra medalla, esta de gran mérito, y encima Gobert, que ya había derrotado a rivales de la talla de Sabatuashvili, pudo vengar a su compatriota Cazorla y derrotar al número 1 del peso en esa final por el bronce. Como curiosidad, Ajadov acabó derrotando a Jakova en la final y estos dos competidores, Ajadov y Jakova, tienen un récord de 0-2 contra Giovanni Esposito, que es el segundo italiano en discordia en la categoría de menos de 73 kilos y a quien podríamos considerar campeón moral del evento.
Antes de cerrar, me gustaría compartir con vosotros una reflexión y saber qué pensáis, porque Manuel Lombardo es un grandísimo judoka, creo que tiene un talento descomunal y creo que si imaginamos a los mejores competidores de menos de 73 kilos en su mejor versión y los ponemos a competir en una hipotética competición, Lombardo podría ganar esa competición. Creo que su mejor versión está a la altura o incluso por encima de la de muchos o casi todos, o incluso puede que alguien defienda que por encima de la de todos los demás competidores de menos de 73 kilos. Pero a la vez creo que nos está quedando la sensación de que podría haber sido mucho más de lo que ya es. Que lo que ya es una barbaridad. Pero recuerdo una reflexión que hizo después de perder la final del Campeonato del Mundo contra Niels Stamp, en la que dijo algo así como que estaba cansado o harto o triste porque ya había perdido muchas veces el combate decisivo en el bloque final de una competición importante. Y si recordamos, él perdió de forma muy polémica el combate por el bronce en el Campeonato del Mundo contra Ifumi Abe. Hay mucha gente que piensa que directamente le robaron, aunque es una palabra un poco fea para utilizar en términos deportivos. Él perdió la final del Campeonato del Mundo de 2021 contra Maruyama. Ese mismo año perdió el combate por el bronce de los Juegos Olímpicos con Anbaul. En 2022 perdió la final por la medalla de bronce del Campeonato del Mundo contra el brasileño Daniel Carnin. En 2023 perdió la final del Campeonato del Mundo contra Stamp tras ser descalificado por zambullida. Y en 2024 perdió el combate por la medalla de bronce contra el moldavo Adil Osmanov. Por supuesto, para perder esos combates, primero hay que llegar, y son muy pocos los que consiguen llegar a disputar tantos combates tan importantes. Son 4 combates por medalla en Campeonato del Mundo y otros 2 combates por medalla en Juegos Olímpicos. Además, él es campeón de Europa, campeón de Masters, múltiple campeón de Grand Prix y Grand Slam, pero él mismo reconoció que había algo que fallaba. Y lo hizo, creo, después de perder contra el suizo Niels Stamp en 2023. Es decir, cuando todavía no había perdido ese combate por el bronce contra el moldavo Osmanov. Otro combate por medalla en una competición importante. Y ahora, en su retorno tras medio año de ausencia, ha vuelto a perder un combate por medalla en una competición como el Grand Slam de París, donde ya se había quedado a las puertas del podio en 2019. ¿Qué os parece la historia de Lombardo con París? ¿Creéis que romperá la mala racha en algún momento? Y más allá del Grand Slam de París, ¿pensáis que algún día será campeón del mundo o medallista olímpico? Yo pienso que el talento lo tiene de sobra y que puede que algún día sea campeón del mundo, pero no sé cuántas opciones más va a tener para ser medallista en unos Juegos Olímpicos. Hay otro gran judoka en una situación similar a la suya, que ha sido campeón del mundo 2 veces. Como Lombardo, Maruyama es uno de los grandes favoritos del público del judo, y en su caso todavía está menos claro que vaya a poder ser medallista olímpico, porque hace unas semanas, en una entrevista concedida a Yahoo Sports, Maruyama admitió que no tiene nada claro que vaya a disputar la clasificación olímpica a los Juegos de Los Ángeles 2028. Si te interesa el tema, te dejo por aquí un vídeo que preparé hace un par de semanas y en el que comento esa entrevista, en la que él también habla de su relación con Ifumi Abe y confiesa que muchas veces siente miedo de perder. Si todavía no lo has visto y te apetece echarle un vistazo, espero que la disfrutes.